Vivimos en los tiempos muy crueles y no podemos por tiempos crueles convertirnos también en crueles. Dios nos bendiga. Como les prometí la vez pasada, hoy empezamos nuestra serie de predicaciones, la cual se va a titular Casa sobre la Roca. Todavía nos quedaron algunas obras de carne que no estudiamos de la serie anterior. Entonces a la marcha les vamos a estar viendo dentro del parámetro de esta serie. Les vamos a seguir estudiando. Pero hoy empezamos con este nuevo título para cambiar un poquito de escenario, para no aburrir de tantos números de la vida en espíritu. Y nuestro pasaje principal es Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21-29. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí los que practican la iniquidad. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Ese pasaje ya lo hemos estudiado muchas veces en los Shabbats, en los domingos, y lo tomamos hoy como la base. Pero vamos a ver, en la palabra de Dios, cuando la estudiamos, la palabra de Dios siempre nos presenta dos grupos. Por ejemplo, Israel y las naciones. Dos caminos, un camino angosto y un camino ancho. La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Tenemos el grupo de los que vienen vestidos de boda y los que no lo están. Estamos viendo el grupo que va por la senda ancha, que es más cómoda porque es ancha. Y saben que en la senda ancha tú no tienes tanto conflicto con las personas, porque hay espacio para todo tipo de mentira, para todo tipo de pensamiento, para todo tipo de fe, para todo tipo de Dios, para todo hay en el camino ancho. Pero también hay los que viajan por la senda estrecha. En esa senda estrecha sí tenemos que ir mano a mano los que amamos a Dios, porque de otra forma no lo podemos lograr. No hay forma de caminar el camino de la vida sin los que están caminando a tu lado. No puedes ir solo. Pero también eso obviamente implica hierro que afila hierro. Los conflictos, topar uno con otro,
como en la familia, ¿no? Nosotros no peleamos con los vecinos de la calle atrás tanto como tal vez con los que viven en nuestra casa, con nuestro prójimo. Es algo normal porque somos personas imperfectas y siempre, si nosotros miramos el camino que ya pasamos, siempre damos cuenta que podríamos haber hecho cosas mejor, ¿sí o no? Es normal porque al caminar hacemos lo que podemos, pero luego damos cuenta si tendríamos la sabiduría la que tenemos después de caminar, antes de caminar, podríamos haber hecho muchas cosas en esta vida, la realidad que aprendemos después por haber caminado, por haber caído, por haber equivocado, por haber lastimado al prójimo o a sí mismo. Y por eso tanto necesitamos la gracia de Dios día tras día, porque en Él, la gracia de Dios, escúchenme bien, no se nos da para que hagamos lo que queramos y pensamos que somos salvos. La gracia de Dios se nos da para que podamos recapacitar en lo que hemos hecho mal, llegar a ciertas conclusiones, pedir perdón de Dios y aceptar perdón de Dios. Porque en muchas ocasiones pedir perdón a Dios es más fácil que aceptarlo. Para eso necesitamos fe, que Dios sí perdona. Por eso la palabra de Dios dice, cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, perdonarnos. Pero para eso necesitamos fe, que sí de veras nos perdona, aunque todavía vemos lo irreparable en la vida que hicimos, daño uno a otro, pero como, mira, aquí está, y yo sé que lo hice, y pido perdón a Dios, y como si yo veo el daño, ¿cómo que Dios me va a perdonar? Y si Dios perdona, y todavía más, nos capacita a reparar el daño hasta donde se puede, y si no, asumir las consecuencias y vivir con ellas sin sentir culpa, pero seguir con responsabilidad de hacer cosas diferentes. Entonces también la palabra de Dios nos enseña que hay grupo que está espiritualmente vivo y los que está espiritualmente muerto. El espiritualmente vivo es el que sigue haciendo la voluntad, sabe voluntad de Dios y la hace. Espiritualmente muerto es el que sabe voluntad de Dios y no la hace. Por eso apóstol Pablo lo decía en su tiempo: levántate muerto y viva, y Cristo te va a restaurar la vida. También un grupo muy marcado, o una forma de describir estos dos grupos en la Biblia: hay los que oyen la palabra y la obedecen, y los que la oyen y no la obedecen. Y ese motivo va a través de toda la palabra de Dios. Porque el caminar con Dios no es nada más escuchar, venir, recibir la palabra, sino recibirla por el oído y ponerla en práctica cuando sales de allí. Esto es, mis hermanos, la vida de un creyente. Porque un creyente, haber escuchado la palabra de Dios, admira. Muchas veces admiramos la sabiduría de Dios, ¿no? Cuánta sabiduría, es increíble cuando estudias la palabra y ves cuánta sabiduría tiene. Y aquí estamos viendo que toda la multitud, las multitudes, dice, se admiraban de su enseñanza. Entonces, mis hermanos, dos grupos: los que escuchan y obedecen, y los que escuchan y lo olvidan, como lo dice la palabra, oidores olvidadizos.
Entonces vamos a ver, aquí tenemos cuántas personas que escuchan la palabra de Dios en esa parábola de Mesías. ¿Cuántas personas escuchan la palabra? Dice, ¿de quién era la palabra? ¿De la pastora la que predica? No, ¿de quién? ¿Qué dice Mesías? Estas palabras mías. Entonces, tenemos dos personas que están escuchando las palabras de Mesías. ¿Cuáles eran palabras de Mesías? No vamos a ir al contexto porque el pastor ya lo predicó muchas veces, que está hablando de la Torah, de la instrucción de Dios, de escuchar y obedecer los mandamientos de Dios. Pero Mesías lo está repitiendo y dice, el que oye y lo pone en práctica. Y dice, otra persona oye y ¿qué le pasa? No las pone en práctica. Ahora díganme, ¿alguno de ellos escuchó las palabras mejores? ¿Se trata de dos predicadores diferentes que les predicaron? No, que muchas veces culpamos al que predica, que tal vez no predica suficiente bien para convencerlos. A veces yo también me siento como que, tal vez no hablo suficiente claro para convencerlos. ¿Depende aquí del que predica? No, porque aquí el mismo Mesías les estaba predicando las palabras de Dios Padre. Entonces dice, hay dos personas sentadas. Aquí, por ejemplo, ¿a quién agarramos de víctima? Vamos con Stephanie y Misael. No les tocó, dos víctimas. Entonces tenemos, por ese ejemplo. Vamos a ver dos personas, Stephanie y Misael, están escuchando la misma palabra, ¿no? ¿Okay? Y son esposos. Y cada uno ahora tiene responsabilidad ante Dios qué es lo que va a hacer con lo que escuchó. Pues cada uno, porque más que una esposa quiere obedecer por el esposo o el esposo quiere obedecer por la esposa, ¿se puede? ¿Se puede? Misa, con confianza, solo de víctimas hoy, entonces tú tienes que estar contestando. ¿Se puede? No, obvio que no se puede. Y más que una esposa, como mujeres, por ejemplo, queremos así convencer no se puede, o viceversa, no se puede. Entonces los dos tienen sus dos oídos. A ver, agarran los dos, todos para despertar los dos oídos, con dos manos, todos agarramos hasta pueden dar masaje para despertar. Cada uno tiene dos oídos para escuchar. ¿Alguien no escucha bien entre nosotros? ¿No? Ok, muy bien, todos escuchamos bien, con más confianza voy a hablar. Y ahora todos los que lo escucharon, la palabra que escuchan saliendo de aquí, cada uno decide qué va a hacer con lo que escuchó. Entonces, si la palabra de Dios, por ejemplo, nos enseña que estemos más, que escuchemos más que hablemos, si así enseña la palabra, entonces salimos y, por ejemplo, tienen un disgusto Stephanie y Misael, que eso nunca sucede, me imagino, pero se les ocurrió un disgusto y empieza cada uno a dar sus razones porque tiene razón, que tampoco me imagino que sucede. Y todos damos tantos argumentos y todos somos justos en nuestros ojos. Cuando ustedes pelean, ¿cuántos de ustedes piensan que son justos? Pelean porque creen que son justos en esa situación. ¿Cierto? Claro, porque creemos que somos justos. Por eso peleamos hasta la muerte.
Y en lugar, y muchas veces nuestro problema, mis hermanos, que cuando empezamos a discutir, no discutimos para de veras ver cuál es el problema, pero para comprobar que yo no tengo culpa o que yo tengo razón, ¿sí o no? Por eso no escuchamos al otro, porque estamos tercos en nuestra propia justicia, tercos en nuestra propia justicia. Entonces, como los dos escuchan la misma enseñanza, tienen oportunidad en salir y escuchar al otro. Nos cuesta mucho quedarse callados y escuchar. Y la palabra dice que cada uno sea más rápido en escuchar que hablar, pero nos cuesta, porque somos justos en nuestros propios ojos, pero en los ojos de Dios, nuestra justicia es como trapo sucio. Entonces, dos personas, uno decide, ok, a ver qué tal si funciona, voy a quedarme callado. ¿Y saben? Cuando quedas callado y escuchas, sí funciona. Pero quedarse callado, no cantar. A ver, dime. ¿Quién se lo conoce? No, pero de veras con inclinación del corazón. Porque en realidad nuestro propósito no es ganar la guerra entre dos, sino es trabajar para el bien de la congregación. Les voy a decir cómo funciona la maldad. Cuando una persona se enterca en su propia justicia, se convierte en el arma destructora del enemigo. ¿Recuerdan que les conté de ese grupo de las personas que dividieron la iglesia en Norwich el año pasado? Imagínense qué maldad. No sé si recuerdan que yo les conté que yo pedí la consulta a varios pastores con más experiencia que mía, como expertos externos. Y me dicen, esa gente, único que ahora va a estar haciendo es buscando para dividir las otras iglesias y las familias. Y fíjase, y eso ya está comprobado, porque ya sé que viajan hasta diferentes ciudades pueden contar que son víctimas de todo propia justicia, pero pasan más de eso. Mi sobrina Oksana, la que vive en Polonia, que tiene 7 hijos, sus hijos estudiaron en la escuela musical y no pudieron, y terminaron ya por internet, online, por lo de la guerra. Entonces, ya como terminaron, mi sobrina pidió que les mande sus certificados de la escuela música, y el director de la escuela pareció ser muy corrupto y empezó a exigirle dinero para su propia cuenta. Ella dice, deme la cuenta de la escuela y yo voy a mandar dinero, donación o lo que sea. Y él no quiere mandar. Entonces ella pone un post en Facebook de la corrupción y lo describe. Y una de las líderes de esa división que sucedió en la iglesia, ella trabaja allí para el alcaide de ese pueblo, y empezó a atacarla a mi sobrina abiertamente, muy feo. Yo no logré ver porque ella luego lo borró, pero Oksana me dice que hizo cosas tremendas, horribles, dijo barbaridades. Y fíjese, qué maldad. Ahora que mi sobrina Ola sufrió accidente, habla a la mamá, a mi hermana Toma, y le dice, estamos orando mucho, estamos muy preocupados, y estamos eso y eso.
y te quiero hacer una donación para ayudarte con el gasto. Mi hermana dice, yo no necesito dinero. Y ella dice, pero yo no te pregunto si necesitas, queremos. Y mi hermana por no sospechar malas intenciones, le dio la cuenta y esa le dio donación. Entonces yo hablé con Oksana y Oksana me dijo, yo le dije a mi mamá que lo devuelva. Yo le dije, Oksana, hay que proteger mucho porque ahorita que falleció Ola, van a estar atrás de Toma para llevarle el consuelo. Ya no solo quieren dividir la iglesia, ya se meten en nuestra familia y van a aprovechar la fragilidad bajo la cobertura de buenas intenciones. Enemigo se viste de ángel de luz, mis hermanos, y va a ir porque sabe que Toma es mi hermana, es la mamá de Oksana, sabe que es hermana de Pastor Boba. Entonces ya están metiéndole. Si me siguen lo que estoy tratando de decir, que hay que tener mucho cuidado con las buenas obras que nos ofrecen los que están haciendo daño a la obra de Dios y a nuestra gente, mis hermanos. Porque muchas veces pensamos que con eso, porque me dice mi hermana, antier todavía dice, pero me dijo, deme la dirección de la iglesia de tu ciudad porque queremos ir, porque nos sentimos muy solos y queremos conocer. Y mi hermana todavía da la dirección, ¿a qué necesidad hay? Entonces mi hermana ya le habló al pastor y le dijo, si vienen, mira, ellos son separatistas, ellos van a romper las iglesias, tengan mucho cuidado. Pensamos, hermanos, que Satanás, como ángel de luz, de repente desciende del cielo como una nube bonita, blanquita. ¿Saben cómo viene? Con el vestido de la gente. Vestido de la gente. Tengan mucho cuidado, porque no todo. ¿Saben cómo trabajan los que engañan a sus hijas? Como ángel de luz, niña bonita. Tú eres la más hermosa. Y como pedófilos conquistan. Con dulces. ¿Me escuchan bien? Como los depredadores espirituales conquistan. Dice en Salmos 91, el que caza pájaros, no recuerdo qué término ahí. ¿Saben cómo cazan pájaros los profesionales? Ellos buscan un pájaro herido, le pongan sus vendas, lo sanan y luego lo ponen en una aula en medio de bosque para que empiece a gritar y atraer a otros pájaros. Y todo alrededor está lleno de trampas para pájaros. Mucho cuidado, hermanos, porque vivimos en el mundo muy malvado. No creas a todo espíritu, dice la palabra de Dios, porque vienen para matar, para robar y destruir. Y todavía muchos de ellos creen que son justos, porque son justos en sus propios ojos. Tengan mucho cuidado, mis hermanos. Hay dos tipos de oidores: los que escuchan y obedecen, y los que no escuchan y olvidan. Entonces, tenemos estos dos hombres. Hoy no nos va a dar mucho tiempo para cubrir todo, pero dos hombres escuchan la misma palabra de Dios. O de ellos, ¿qué hacen? Dice, mientras escuchan la palabra, edifican la casa. Edifican una casa que es su propia vida. Entonces, cuando tú escuchas la palabra de Dios, estás edificando tu casa. Y qué interesante
que material de construcción y el plan arquitectónico, todos los dos tienen el mismo, ¿sí o no? Es la verdad. Voy a repetir, el plan arquitectónico y el material de la construcción, que es la palabra de Dios, los dos tienen el mismo. Los dos están sentados para escuchar la misma palabra. Con razón dice Mesías que hasta dos van a estar en la misma cama y uno va a ser tomado y otro va a quedar para la ira de Dios. Fíjese todavía más, los dos están construyendo. ¿Qué significa? Tuvieron un nivel de trabajo y de esfuerzo muy difícil, porque construir una casa es trabajar. No significa que uno quedó flojo, los dos trabajaron. ¿Cuántos de ustedes han participado en las construcciones? Cualquier tipo, grande, chiquito, construyen su casa, cuarto, mueble, lo que sea. ¿Cuántas veces lastimaban sus dedos? Todo el tiempo. ¿Cuántas veces les sangraban las manos? Muchas veces. Los dos sudaron. Los dos tuvieron que invertir tiempo. Todos invertimos tiempo cuando venimos a escuchar la palabra de Dios. Los dos tuvieron que invertir dinero porque a todos nos cuesta llegar. Y yo no solo hablo de la iglesia, pero lo uso como ejemplo. ¿Sí o no? A todos nos cuesta porque pagamos o gasolina, mantenimiento de coche. Por cierto, si alguno de ustedes a alguien le está dando ventón todo el tiempo, piensan eso, también ofrezcan para reponer gasolina, ofrezcan para ayudar en la construcción, el mantenimiento de coche. El otro va a decidir si lo acepta o no, pero ustedes tienen que tener esa conciencia que cuesta, que aunque para ti como ventón piensas de todos modos está bien para ofrecer. El otro decide, mayoría normalmente dice no, pero tal vez qué tal si le va a ser de bendición que le apoyes con gasolina. Si me explico, mis hermanos, es algo muy importante, disposición, porque tiene que costarnos. Ahora, los dos tuvieron que invertir tiempo, dinero, esfuerzo. ¿Quién sabe cuántas veces sangraron sus manos, sus corazones, cuántas veces, cómo sudaron, cuántas veces metieron astillas en la mano, cuántas veces? Es la realidad. Cuántas veces cayó un ladrillo sobre el pie. Es la vida. Ambos tuvieron que esforzarse para lograr alcanzar, edificar la casa. Pero, dice, cada uno decide qué va a hacer con lo que escucha. Con lo que escucha. La casa empieza con el cimiento. Escuchamos, es el material. Obedecer es la práctica, es poner el cimiento. Si tú construyes una casa pero no pones cimiento, es por decir, tú puedes citar de memoria todos los libros de la Biblia, puedes conocer todos los personajes bíblicos, todas las historias, todos los mandamientos, pero no las pones en práctica, va a llegar el momento cuando tu vida se va a despedazar. ¿Por qué? Porque teniendo material
no lo usaste. No lo usaste. Entonces, cada uno decide qué firme quiere que sea su casa. Tu casa puede ser bonita. Muchos tienen muy bonita casa, muy bonita fachada, invierten mucho en la fachada. Y hoy vivimos en el mundo de las fachadas. Miran las redes sociales. Todo el mundo está feliz y rico. Y tú piensas, ¿y qué pasó conmigo? Y todavía también quieres poner una fachada de que todo está bien. Decía Nehemías en su tiempo a los líderes de Israel después del regreso de Babilonia, les decía: mira sus bonitas fachadas de la casa, pero la casa de Dios está descuidada. Muros de ciudad, la casa de Dios, todo está descuidado. ¿Qué están haciendo? ¿En qué están invirtiendo? Y nosotros como casa de Dios, hermanos, si no obedecemos la palabra de Dios, estamos peligrando nuestra vida y la vida de los hermanos que están aquí. Por eso la palabra de Dios nos enseña a ser fieles en escuchar y hacer, en prometer y en cumplir, en escuchar y más que hablar, en buscar ayuda uno de otro, porque ayuda de uno a otro en realidad no, sí está bien, tenemos que ayudar uno a otro con finanzas y participar si tenemos nuestras finanzas ordenadas y diezmar. Tenemos que ser fieles en diezmos, mis hermanos. Diezmos son 10% de lo que recibimos, que ganamos. Es por decir, si ganamos a la quincena 1,000 pesos, ¿cuántos son del Señor? 100. Y de ahí no se descuenta el gasto de taxi. 100 pesos son del Señor, significa que estoy poniendo cimiento a las finanzas, protección divina a mi vida de finanzas. Entonces tenemos que aprender a construir todo en la roca, porque muchas veces escuchamos, pero que otro aplica. Es algo muy de eso, depende cómo nos vamos a estar desarrollando en la fe y qué estable vamos a estar en la vida. Estabilidad de nuestra vida no depende de las circunstancias. Circunstancias son tormentas que derriban la casa que no está hecha en la roca. Pero la casa y la que está hecha, construida, depende de la firmeza de nuestra casa. El que escuchó y lo hizo. Escuchó y lo hizo. Es algo muy interesante, hermanos. Yo hoy no tenía ninguna gana de venir a la iglesia, pero ninguna. Yo me levanté, me obligué a bañarme, porque yo sabía, si me dejo, voy a pasar llorando, gritando en la casa. Y voy a hacer que mi esposo tampoco va, porque no me va a dejar sola, porque sabe que me voy, lo del estado de mi corazón. Entonces me forcé, me levanté a fuerzas, literal. Todo el tiempo decidimos hasta cómo vamos a pasar nuestro duelo, si en la roca o en la arena. Si lo pasamos en la roca, no va a ser derribada nuestra casa. Si lo pasamos en la arena, ya
no estamos. Y es la realidad de la vida, mis hermanos. La vida, esta vida no está a nuestro favor. Yo refiero, todo va a morir. Y más vives, das cuenta que todo en este mundo viene a lo mismo, a su final. Pero el que hace voluntad de Dios, ninguna tormenta va a derribar su casa. Ninguna tormenta, ningún viento, ninguna lluvia, ningún huracán va a derribar su casa. Pero eso no depende de mañana, eso depende de la decisión que tú estás tomando en el día de hoy. No podemos ser como estas olas que con cualquier vientito nos mueve de un lado a otro. Porque esos son inestables. Pero bienaventurados son los que están plantados en la casa de Jehová. Amén. Bienaventurados son los que están plantados en la casa de Jehová. Ambos tuvieron que esforzarse para lograr alcanzar, edificar la casa. Cada uno decide con qué va a hacer con lo que escucha. Uno oye y pone en práctica. Otro oye y no lo pone en práctica. Y de eso depende cómo tú vas a sobrevivir la tormenta que te toca. Las mismas tormentas llegaron a las ambas casas. La realidad, hermanos, que obedecer la palabra de Dios no evita la tormenta. Escúchanlo bien. El obedecer la palabra de Dios no evita la tormenta, porque las tormentas van a llegar mientras estamos en este cuerpo, estamos en esta tierra. A las mujeres temerosas de Dios les van a engañar esposos no temerosos de Dios. Tú tienes que aguantarlo, obedeciendo a Dios. Se nos enferman los seres queridos, nos pasan las pruebas de este mundo, no evitamos las tormentas, pero el obedecer a la palabra de Dios nos guarda en medio de la tormenta, guarda a nuestra vida, protege a nuestros hijos mientras están en nuestro poder, protege la paz en nuestro corazón, que es lo más importante. Porque ¿de qué sirve el hombre que gana todo el mundo, pero lastima su alma, daña su alma? Alma dañada es el alma que no tiene paz. Si me explico, mis hermanos, es muy importante edificar sobre la roca, obedecer, aunque no te conviene, obedecer, ser fiel, aunque pierdas, aunque te odian, aunque te rechazan, aunque te juzguen, en cosas pequeñitas y en cosas significantes, obedecer a Dios. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentos, soplaron los vientos y azotaron. Es muy interesante porque la palabra que se usa aquí para construir la casa es la palabra griega oikia, que también significa familia. ¿Vieron? Aquí venden yogur griego que se llama oikos. Oikos es casa en griego. Es yogur griego y lo llamaron con el nombre griego casa. Y aquí se usa la palabra con otra terminación, es la palabra familia.
Entonces, prácticamente aquí habla tanto como la casa, como la familia y la vida. Y todo el mundo hoy une y esfuerza para destruir las casas y familias. Todo lo que Dios diseñó para una casa y para una familia, el enemigo lo está transgiversando. Si Dios desde el principio dijo un hombre y una mujer, hombres empezaron. Un hombre, dos mujeres, 3, 4, 5. O mujer, 1, 2, 3, 4. O hombre y hombre, o mujer y mujer. Y empezaron a torcer. Llegó la tormenta y hoy todavía más vivimos bajo la presión que ya no te puedes identificar como hombre o mujer. Ya eres ello. Nuestros hijos no son ellos. Nuestros hijos es él y ella según el género nacido y según su ADN. ¿Y saben qué va a pasar? No importa que te estés identificando siendo hombre como mujer, si un día te vas a morir, y si vas a morir, y en 1000 años se encuentran tus restos, adivínate, ¿cómo te van a identificar? Como hombre. Nadie va a decir era un hombre que se identificaba como mujer, porque lo que Dios diseñó, nadie lo puede cambiar, y a Él sea la gloria, y a Él sea la alabanza, porque Él es el autor de nuestra vida. Aquí vamos a detener para hoy. No sé si tienen alguna pregunta.